¿Ya? Hola, hola. Hola, feliz sábado. ¿Cómo están todos? Vamos a esperar. Ahí empieza a unirse gente. ¿Cómo están, chicos? Ya saben lo de siempre. Ojalá por ahí nos puedan ir diciendo si se escucha bien, para no tener como errores con ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias por... Ahí estamos ya, ahí están los enormes. Saludos a Natural. Espera. Ahora los agregamos enorme. Nada más queríamos decir saludos a Guadalajara. Solo queríamos decir que una disculpa por el live pasado que teníamos con nuestros queridos Fácil de Boreiro. La verdad es que no hay mucho secreto. Ese día nos quedamos sin luz. Saludos. Perdón por el misterio, pero solo fue eso, nada malo. Sí, y fue imposible. O sea, nos movimos, intentamos resolverlo y la verdad es que fue imposible. Y además, desafortunadamente fue como 15 minutos antes de empezar, Muy, entonces muy encima de la hora ni ya. para decir así de vámonos al Starbucks o Saludos, vámonos Audi. a otro lado, porque la verdad es que se hubiera retrasado. Entonces, pues todo pasa por algo y para que estén pendientes, pero bueno, ya agendamos para el miércoles 6 de mayo, porque ya teníamos invitados para la próxima semana, 2 sesiones. Ya les platicaremos. Al final de esta les platicamos quién va a ser nuestro próximo invitado, pero bueno, ya, ¿no? Ya arrancamos con los enorme. A ver, eso, ahí vamos, ¿eh? Hola chicos. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿cómo están? estáis? Oye, Salud. 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 ¡Salud a todos! Ya es hora decente para beber acá. Total, y aquí ya está casi atardeciendo, anocheciendo, o sea que hoy lo vamos a pasar muy bien. Oye, Muy guay. estaba muy... Ve nada más la payasada que andábamos diciendo. ¿Nos escuchan bien ustedes? ¿Sí? Sí, Estábamos diciendo que oso, Qué oso. que por primera vez el güey y el guay se iban a unir. Porque Ay, Rocío, perdónenlo. perdón, Es es que que es un poco... es fin de semana. Oigan, pues primero que nada, muchísimas gracias por aceptar. La verdad es que ya les había dicho que estábamos muy contentos y me encantó que Rocío me dijo que por fin iba a tener este plan de fin de semana. Entonces, Dios. creo que va a ser bueno para todos. Muchas gracias, chicos. No, gracias a vosotros, es un súper placer. De hecho, para nosotros es el primer fin de semana que salimos. O sea, Wow. oficialmente. Así que, no sé, un gusto, un placerazo y estar con el resto de gente que está por ahí conectada. No saben Un cuánta regalo. gente nos ha escrito así de wow, los de enorme, ¿cómo le hicieron? ¡Qué increíble! Son super rockstars y lo saben, y lo hemos visto. Que va, que va, que va. Estamos súper disponibles para todos los directos que queráis. Encantadísimos. No es la primera vez que hacemos uno, de hecho. ¿Ah, sí? ¡Qué padre! ¿No? sí, así como primera vez. Oigan, Primera vez para todos. bueno, qué bueno, qué bueno ser los padrinos de esto. Oye, Total. normalmente nos gusta empezar platicando de cómo nos conocimos o cómo conocimos al invitado, que me parece que es pues una manera de arrancar. Y curiosamente lo tenemos muy claro. Yo le decía a Griselda que normalmente hacemos como algunas notas como para decir, o sea, que esto vaya como fluyendo, ¿no? Les voy a enseñar todo lo que Adolfo anotó Unas ¡Wala! cuantas notas, ¿eh? de investigación, No, espera, tranquilos. preguntas, todo. El tema es que siempre me gusta estar un poco preparado. Tenemos algunas preguntas que nos hicieron el público y demás. Pero, entonces, resulta que tenemos 10 años de la primera vez que supimos de ustedes. Y esto fue en un congreso Arquine. Y En el 2010. 2010, exacto. Y ¡Qué fuerte! está muy cabrón porque hoy que regresaba como ese cartel o ese congreso, volví a ver el cartel
y está impresionante. Es decir, no sé si lo recuerdan ustedes, pero estaba Peter Cook, Shigeru Ban, Solano No, Shigeru Benítez. Ban no vino, pero... Ah, bueno, estaba en el cartel Solano Benítez, Solano. Iñaki Ábalos. Y yo siempre digo que es un congreso que yo recuerdo muchísimo y me acuerdo de 3 personajes. Pero justo cuando ese congreso, nosotros ya no éramos estudiantes. Entonces, Adolfo organizó un viaje para ir con sus amigos con los que había estudiado y ahí... Para ir al DF. Para ir al congreso, exacto. O sea, ni siquiera era que fuera obligatorio. O sea, fuimos porque queríamos ir. Para verlo. Sí, para verlo. Y es de los... Yo también es el que más A recuerdo. mí, yo lo recuerdo después de 10 años, ese congreso es el que más recuerdo, porque ahí conocí, digamos, a Solano Benítez y me pareció brutal. Nosotros igual. Y me acuerdo de quién, Mariscal, de Sebastián Mariscal. De Mariscal, sí. Camilo Restrepo. Pero me acuerdo mucho de ustedes, o de la conferencia de ustedes. Y no sé si recuerdan, no sé si estaban ambos, me acuerdo de Carmelo, pero no me acuerdo si estabas tú, Rocío. Sí, también. la vimos los dos, sí. Me acuerdo, quizás no se acuerdan, porque hoy le decía a Griselda y no se acuerdan, No que dijeron que ya ven que sus iniciales eran PKMN y que dijeron que en Asia, no me acuerdo en dónde, los habían presentado como Pokémon. Entonces me acuerdo que estuvo súper divertida, que de repente venían algunas charlas un poco espesas, un poco complejas, ¿no? Y que de repente ustedes vinieron súper divertido. ¿Cómo es? Si no investigué mal o si no tengo mal mis datos, ustedes debieron tener con la oficina en forma al menos como 4 años, una cosa así, que ahorita nosotros es el tiempo que tiene la oficina. Dices cuando fuimos al Arquine, ¿no? Sí. Entonces, cuando ustedes estaban en Arquine, más o menos en el tiempo que nosotros tenemos hoy con la oficina. Ahora. Y si hoy me invitan con un cartel así de cabrón como este que estamos viendo, sería impresionante. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? Wow, no sé, fue lo más... Sí, nos acordamos, es un hito en nuestro, no sé, en la carrera, pero en nuestra vida personal también. Lo primero porque, o sea, amamos con todas nuestras fuerzas a Andrea, a Miquel, a todo el equipo de Arquine y porque, como dices, o sea, fue una experiencia brutal, o sea, con Peter Cook, ¿no? Es que yo me acuerdo de aquella sensación y luego, pues, claro, pues casi 4.000 personas, ¿no? Había en el Metropolitan. En el Metropolitan, en ese pedazo de teatro bello, ¿no? Y lleno de energía, con un montón de efervescencia, de gente queriendo aprender, con un montón de... Se me hace que fue en Bellas Artes. No, fue en Metropolitan. No, fue en el Metropolitan. ¿Sí? Sí. Okay. Increíble. Y nosotros llegamos ahí porque habíamos ganado un concurso de un proyecto que hicimos en el BBC, ¿no? En Barcelona, un festival de arquitectura. Y nos vieron un poco por eso, o sea, que fue así también bastante como una serie de conexiones, claro, nos vimos rodeados de, pues eso, Solano, Peter Brook. Dios mío, qué era bastante, al principio no nos lo creíamos y además también fue nuestro primer viaje a México. Tú habías estado antes, ¿no? ¿Habías estado alguna vez? No, bueno, sí, de vacaciones, pero... Como de vacaciones. Como en Cancún o cosas así. Sí. Seguro, sí. Total. Pero es que además eran súper jóvenes. Oye, son súper jóvenes, vamos. Son súper jóvenes. Pero éramos más. Debían tener menos de 30 años. Claro, sí. Yo tenía 29 y... Yo tenía 26. Guau. Sí. No, fue una experiencia buenísima y de hecho, pues todas nuestras relaciones en México, los lazos que se crearon todavía siguen muy vigentes, ¿no? Que eso también es espectacular, ¿no? Es como el congreso donde hemos notado, más cariño, más implicación, cómo lo montan, los lazos que se generan entre los ponentes, entre gente de otros arquitectos, estudiantes, etcétera, etcétera. O sea, para mí es el mejor congreso al que hemos ido con mucha diferencia. En la vida, sí. Wow. Iba a contar que el proyecto que hicimos
hicimos en Barcelona, era una oficina gratuita de arquitectura. Claro. La Sí, yo me OVA. acuerdo perfecto cuando lo expusieron y hasta la fecha es un poco una referencia así de, oigan, y si hacemos así, ya saben, estas ideas como de repente, pues un Sí. poco utópicas, una oficina gratuita de arquitectura, tal y tal, y siempre es como esa referencia de en ese momento Pac-Man. Total, sí, sí. Además fue muy controvertido el proyecto y hubo mucha gente que le gustaba muchísimo y que le parecía muy pertinente y luego había, Muchos hubo una detractores. vertiente de arquitectos que ¿En serio? llevaron las manos a la cabeza porque era como un poco, pues cargarse, ¿no? Pues Sí, todos como la los... profesión, la Sí. crítica. De hecho, había un foro en ese momento, creo que ya no está, que no está activo, en España que se llamaba Solo Arquitectura. Sí, es verdad. Y Yo justo había recuerdo. conversaciones, y había como, yo qué sé, con 1000 o 2000 comentarios y justo había alguien que había puesto, mira esto, os han hecho una oficina gratis y ese tenía como 30.000 comentarios, una cosa así, como... Wow. Fue muy... Y casi ninguno bueno, ¿eh? Sí, Sí. claro. Pero fue muy, muy chulo. Nos ayudó también a conectar con mucha gente, con estudios en México, con estudios en Argentina, Colombia, que tenían la idea de montar también la oficina gratuita de arquitectura en sus países. Y fue un experimento muy chulo, sobre todo a nivel de red de estudios, ¿no? Que nos permitió hacer pues muchas conexiones. Y luego, pues, claro, Arquine, pues ya lo sabéis, ¿no? Bueno, supongo que casi todo el mundo que nos está viendo, pues conoce que es Arquine, por supuesto. Griselda Pero... trabajó en Arquina, de hecho. Ah, sí, no lo Sí. sabía. Sí. Pero muchos años después de eso. Bueno, O no, sea, no muchos estuvisteis ahí años. en el... Fue como 2 en el años DF. después. Sí, sí, sí. Yo, bueno, en Viendo el los dos. 2010 el congreso fue en marzo y yo me fui a hacer una maestría a Inglaterra y en el 2012 empecé a trabajar en Arquine, primero como voluntaria y ya después me tocó Te quedaste. el congreso de Zaha Hadid, me tocó el congreso de Denise Scott Brown y el primer Mextrópoli. Pues en el de Zaha Hadid estuvimos nosotros también, porque No, hicimos... no. ¿No fue en el de Zaha Hadid? No. En un mes, en 2016. Ajá, No. ¿seguro? Sí, sí. Ah. No, ustedes no han Nosotros regresado luego volvimos a otro Mextrópoli, porque, claro, la evolución del Congreso Arquine, que es esta idea, ¿no?, del Mextrópoli en la que todo el Congreso sale a la calle y, Sí. y los pabellones empiezan a activar pues las plazas, los espacios públicos y todo eso, como digamos que tiene una explosión en la vida pública de la ciudad que es enorme, ¿no? Y yo creo que eso fue un cambio muy, muy bonito. Fuimos a dar un taller y ahí me parece que también nos gustó mucho la oportunidad de que los estudiantes de otras universidades pues plantearan sus proyectos en las plazas, ¿no? Digamos que se abría más el espectro de quién participa y quién aporta conocimiento a un congreso, además, ¿no?, de los expertos y los grandes como estrellas de la arquitectura, que eso también le da, o sea, como una emoción muy, muy grande, ¿no? Pero lo importante también es abrirlo a otras generaciones y a otras, pues, Disciplinas, digamos que, ¿no? esferas. Sí. Fíjate que regresando un poco a este congreso, que yo siempre pongo como muy referencia en muchas cosas. Porque justo como dice Griselda, quizás es la primera vez que yo decidía ir a un congreso por convicción, ¿no? No porque un profesor te llevaba o lo que sea. Y quizás por eso, por aquí anda Mauro, un amigo que estudiamos juntos y fuimos juntos también a ese viaje. Y justo era como de, había muchos arquitectos, evidentemente siempre pasan los congresos que no conoces, ¿no? Y yo siempre cuento que Solano estuvo Wow. 2 o 3 días, no sé, 2 días antes, siempre enfrente de mí, pero yo no lo conocía, no conocía su trabajo. Estaba sentado enfrente. Y después ya no se podía ni bajar, porque toda la gente se le fue como un rock Solano encima, porque fue impresionante, o sea, su Es que conferencia. qué historia contó, ¿eh? Y cuando la de la tumba de su papá, y con eso terminó, y yo no sabía si aplaudir, llorar o hacer qué. ¿Verdad? Fue impresionante, o sea, fue impresionante. Entonces, el tema era que yo me acuerdo
yo por eso me acuerdo, es decir, todos sabemos quién es Peter Cook, Iñaki Ábalos, etcétera. O sea, como que ya sabías estos grandes, ¿no? Maestros. Sí. Pero de repente fue increíble como Descubrir. conocer, exacto, como descubrir, o Mariscal, como decíamos hace rato, que también presentó unas cosas espectaculares. Súper bonito. Pero me acuerdo que mucho tiempo, pero con tiempo me refiero a años, hablábamos de la conferencia de ustedes. O sea, porque fue justo. Inclusive fueron, creo que la portada, ¿no? De la revista de ese Sí, de la congreso. revista. Sí. Ahí la tenemos, por cierto. Nosotros también, sí, sí, sí. O sea, fue justo porque fue como muy otro, o sea, como ligero y demás. Y como una onda muy distinta a ver el trabajo de todos los demás, ¿no? Como súper fresco, obviamente muy joven, muy Pero efervescente. justo ese es el tema. O sea, ustedes estaban súper chavitos, como decimos aquí en México. Y eso significa como de, o sea, de repente a nosotros nos han invitado a alguna conferencia pequeña y vamos con ciertos nervios, ¿no? Yo no sé cómo controlas estar ante tantas personas viéndote sentados, estos monstruos, o sea, los debió marcar en muchos aspectos, sin duda, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no, fue una experiencia muy, muy impactante, ¿no? Pero Yo yo creo que con el reto también te sale mejor, ¿no? O sea, con la energía. Es como cuando alguien da un concierto y la energía que te da como El público, sí, ajá. tú la rebotas. Sí, sí. Pues era un poco así, ¿no? Que son esos momentos en los que tú estás contando, pues, cosas que ni siquiera te han dicho que están bien o mal. Es tu trabajo que has decidido hacer sin importar mucho qué es lo que está bien, ¿no? Qué es lo que está mal, que es simplemente cosas como que te apetece mucho hacer, en las que crees mucho y de pronto tienes la oportunidad de compartirlas con alguien y alguien las recibe y las valora, ¿no? Esa era la primera vez que nos pasaba así, de esa manera tan potente, tan sí. potente y eso, pero yo creo que era parte, nos pusimos nerviosos al principio, pero después fue un disfrute. No, fluyó increíble. Fue un disfrute. Hicimos también, recuerdo que la conferencia se llamaba Cuidado con lo que sueñas, creo, y entonces al final, bueno, ¿no? Como hacíamos Intentamos un hacer como juego una conexión de... con las caras de los arquitectos, no sé, me Sí, acuerdo un poco. sí, pusieron unas máscaras y no sé qué cosas. Unas Sí. máscaras y la gente respondió súper bien, no sé. Es que como que de repente hay como un mood en estas conferencias como Muy serio. ceremonial, ¿no? Claro. Entonces como de repente ya soltar la carcajada o sentirte conectado y demás, no sé, a mí me pareció como bien interesante y me parece que desde ahí mucha gente se enganchó. Yo no sé si ustedes se engancharon con México o si México se enganchó con ustedes, porque me pareció bien curioso cuando anunciamos que iban a tener un invitado. De verdad, no es exageración. No saben la cantidad de gente que nos escribió, que los conocieron, nos escribieron unos chicos de León, Cubo Rojo, que los tuvieron a ustedes, bueno, a Carmelo creo, no sé si en León. Entonces, y nosotros los conocimos. Oye, son los del Congreso Arquine. Oye, son los mismos que eran Pac-Man. Oye, o sea, es una cosa, ¿a qué creen que se deba como este idilio entre ustedes México, como oficina, México, etcétera? Bueno, yo creo que lo primero es que es recíproco. O sea Es que, mutuo y se siente, me parece. Sí. Sí, o sea que nosotros, vamos, desde que estuvimos en Arquín, en el DF, hemos generado muchos lazos y es que nos encanta México. O sea, es como, se puede ver por ahí, no sé si se ven, está ¡El santo! No está Algunos Santa, El santo, mexicano. wow, qué increíble. Las cerámicas de Paquimé, de Chihuahua, un montón de cosas que tenemos en la casa. Increíble, increíble. Sí, hemos vuelto muchas veces, hemos hecho... Esa fue muchas su primera cosas. vez, o sea, fue su primer contacto con México. Sí, fue nuestro primer Ah, bueno, sí, ya en plan profesional, digamos. Sí. Y luego es eso, es que cuando hemos vuelto para alguna conferencia o para algún taller, luego siempre nos quedamos un tiempo porque es que México, o sea, es maravilloso para vivir, pero también para viajar, para trabajar allí, o sea que... Para comer. sí, o sea, Para beber. de hecho, igual, vamos, conocemos mucho Chihuahua. Chihuahua es como ya nuestra segunda casa en México. Que incluso también mucha gente no lo conoce porque el DF, Guadalajara, Sí. la Ribera Maya, Monterrey, etcétera, ¿no? Son más conocidos, pero Chihuahua es un gran desconocido en España y de hecho animamos mucho
a gente aquí a decir, joder, también pues si vais a México, una paradita también por Chihuahua, ¿no? Como... Entonces yo creo que... Por ahí vi una foto de Rocío con un vestido Rarámuri increíble, ¿no? Sí. Supongo que tiene que ver con todo eso, ¿no? Sí, no, el estado de Chihuahua nos lo conocemos casi entero. O sea, sí. Y de hecho, incluso con mucha gente en México, también Chihuahua es bastante desconocido, ¿no? Porque, claro, está en el norte, ya con la frontera. México encima es un continente, o sea, ¿no? Aquí, yo qué sé, en Europa es como, ¿no? Es más extenso que Europa, yo creo, o sea, que realmente, claro, pues hay tantísima diversidad y tantas cosas que hacer en México que yo creo que también por eso es esta relación, ¿no? Es totalmente mutua y siempre estamos con ganas. Nos gusta además mucho esa cuestión de ida y vuelta, ¿no? Porque estamos con muchas ganas de ir y también con muchas ganas de que, pues, vengáis aquí. Han venido amigos, eso, de Chihuahua, del DF, y está muy bien, yo creo, esa relación, ¿no? Ese puente aéreo, ¿no? Entre España y México, ¿no? Yo creo que... Sí, totalmente. Y luego... Sí. No, di tú. Dale. Bueno, yo iba a decir que seguro Adolfo lo tiene anotado, pero a mí, yo no me sé la historia de cómo llegan a Chihuahua y pasan todo este tiempo ahí. Por ahí alguien me escribió que cuenten como los proyectos de Chihuahua, pero bueno, ya, si sale bien, pero ¿cómo llegan a Chihuahua? Pues llegamos por unos estudiantes que habían ido al congreso y... Te digo, es que de verdad, sí, de verdad, o sea... Sí, fue así. Y nos invitaron primero al TEC 2 de Chihuahua, que era la pública. Hicimos un taller muy bonito en el que recreábamos arquitecturas a escala real, dibujándolas en las plazas también y con cinta plástica. Y ellos testaban como proyectos que habían diseñado también de arquitecturas famosas o conocidas y las dibujábamos sobre las calles o las plazas de la ciudad. Y fue un proyecto muy, muy bonito. Y luego, después allí ya pues entramos en contacto con el ISAT, que ha sido luego una escuela con la que hemos mantenido mucha relación. Hemos ido prácticamente una vez al año, ¿no? Pero una vez cada 2 años al taller del desierto, que es un taller súper experimental, muy, 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 muy interesante que hacen todos los veranos para acabar, digamos, como el proyecto final, ¿no? Pueden hacer como 2 cursos, uno de proyectos y el otro del proyecto final o algo así. Y entonces siempre lo que han planteado con nosotros es que eligen una comunidad que necesita un proyecto y entonces todo el curso trata sobre trabajar con ellos, también con alguna gente que sea un mediador, ¿no? En el caso de... Bueno, primero empezamos Paquimé, que hicimos unas intervenciones en el yacimiento arqueológico de Paquimé, allí súper, súper, súper bonito. Y luego ya empezamos... Ese fue el primer test, yo creo, del ISAT, como entendiendo que los estudiantes podían construir a escala real sus proyectos o sus ideas y que en un mes podíamos conseguir como desde diseñar la parte más teórica, ¿no? El proyecto, las maquetas, tal, hasta construirlo a escala real, que eso en realidad es como un reto súper difícil. Son 4 semanas que nos metemos a full. Intensas. Pero full. Y entonces ahí testamos que eso podía funcionar y al año siguiente, o no sé si fueron a los 2 años. Sí, a los 2 años. A los 2 años ya surgió la idea de trabajar en vinculación con una comunidad específica y con un agente mediador que ayude a que el equipo de diseñadores, de arquitectos, pues puedan entrar en contacto de una forma más suave también y más cercana con la comunidad que está trabajando allí. Y hicimos el proyecto del Urban Spa en Chihuahua, muy bonito, que tenía que ver con... Padrísimo. Está increíble, sí. increíble. Fue alucinante porque, bueno, el equipo descubrió, después de muchas conversaciones con la comunidad, los vecinos, y pues descubrieron que el centro del parque era esta fuente abandonada que llevaba, no sé, muchísimos años sin uso. Sin funcionar, pero que la gente se sentaba mucho en el bordecito, ¿no? En el pollete de la fuente y que ahí pues era, digamos, que un lugar más seguro porque había un poco más de luz y había un chiringuito de chucherías.
Y entonces, pues ahí se focalizó el equipo en convertir eso en otro lugar, ¿no? Y luego teníamos la oportunidad, consiguieron todos los estudiantes y la fundación, ay, ¿cómo se llamaba? Bien, con la Fundación Bien consiguieron que el ayuntamiento pusiera a funcionar otra vez la fuente, que llevaba años. Y eso fue también en colaboración con una institución, ¿no? Cuando ves las fotos de ese proyecto, como que no te imaginas... El espacio sin eso, ¿no? Exacto, o sea, como no te imaginas el antes, ¿no? O sea, ahorita que dices de que estuvo años esto cerrado, pero justo no te imaginas como la importancia de reactivar un espacio público, ¿no? Porque seguramente la gente iba y pasaba y realmente no permanecía en ese lugar. Y una vez que hacen este proyecto, seguro que se volvió un lugar donde había mucho flujo, pero también mucha permanencia, ¿no? Y yo no sé si estas señoras que se sentaban un poco al borde, casi era un poco de recuerdo, no sé cómo decirlo, ¿no? Como de añoranza de que lo que del pasado. O no sé. Sí. Aquí fíjate que había notado algo que quería yo preguntar un poco más tarde, pero me parece que es buen momento. Normalmente nos dicen, o eso tendría que ser, que la arquitectura trabaja siempre por y para la gente, ¿no? O así tendría que ser, ¿no? Aunque suena más a un discurso quizás ideal que muchas veces lo que pasa en la realidad. Pero en el ejercicio de ustedes me parece que eso lo llevan a un grado superior en el aspecto de involucrar en el proceso a la gente. O sea, porque yo he visto, todos sus proyectos están increíbles, pero inclusive hasta la foto, no sé si voy a llegar al punto al que quiero llegar, pero hasta las fotos aparecen los niños cruzándose y casi los niños tapan un poco el edificio, pero esa parte también es importante, etcétera, porque hace rato estaba yo viendo una entrevista de Iñárritu y quizás esta última expresión va un poco con eso. Yo no sé si son como estos directores de cine que preparan un poco el guión, pero que dependen de los actores y que los actores ahí fluyan un poco y demás. Me parece súper interesante esa parte. Va un poco por ahí, o sea, como integrar un poco a equipos y disciplinas y demás. Sí, total. Totalmente, sí, yo creo, vamos, el caso del Urban Spa es totalmente así. Y en otros proyectos que hemos hecho también, o sea, al final para nada nos interesa como esa arquitectura de, pues eso, espacios limpios, sin nadie, tal, no sé qué. Justo, sí. O sea, que también la conocemos, nos emociona, está claro, o sea, el espacio y todo eso, pero creemos que no tiene sentido sin la gente, ¿no? Sin nosotros haciendo cosas, uno que pasa, otro que viene, otro que va, ¿no? Por eso yo creo que también en las fotos que hacemos nos interesa que eso pase porque la realidad nos queremos que pase, ¿no? Entonces yo creo que no entendemos, una arquitectura hecha desde el autor, por así decirlo. O sea, yo creo que ninguna es en realidad, ¿no? Porque si empezamos a ver casi todos los edificios, arquitecturas, urbanismo, realmente hay mucha gente en el proceso. O sea, desde equipos de trabajo a asesores, a ciudadanos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí también lo importante es darse cuenta de que eso existe, de que salen mejores proyectos, porque en general mejora el que haya ese compartir, ¿no? Ideas, etcétera, etcétera. Y sobre todo también prestigiarlo, ¿no? O sea, hacerlo evidente y prestigiar que esas arquitecturas son fruto de mucha gente y que son para la gente, hechas por la gente y con la gente, ¿no? Más allá de que obviamente pues seamos diseñadores, diseñadoras, arquitectos y podamos aportar, o cada uno pueda aportar a un nivel distinto, ¿no? Pero totalmente confiamos en esa cuestión de procesos compartidos. De hecho, mucho de nuestro trabajo fuera del ámbito arquitectónico tiene que ver también con algunos trabajos que hemos desarrollado de investigación con empresas, con instituciones, ayuntamientos, que van sobre todo sobre procesos de cómo la gente toma decisiones en común, cómo se une, cómo codiseña, etcétera, etcétera. Entonces es algo, yo creo, vamos, que estamos también muy acostumbrados y de hecho
incluso a veces nos pasa que creemos que es lo normal y no siempre pasa, ¿no? Entonces, o no pasa tanto de lo que debería pasar, ¿no? Que creemos que lo tendríamos que tener mucho más asumidos y, de hecho, desde pequeños, ¿no? Yo creo que ahí también hay un reto para los diseñadores, para los arquitectos, arquitectas y para otros profesionales del diseño, de cómo llevar esas prácticas, esos procesos, incluso ya no a la universidad, sino pues a chavales más pequeños, a chicos y chicas de, pues, Sí, no sé, de totalmente. 10, 12 años. De hecho, es un tema que nos interesa mucho ahora. Estamos haciendo algún proyecto en ese sentido. Colaboramos con la Fundación Orange para un proyecto que llevamos ya 4 o 5 años, trabajando con chicos y chicas de 14, 15 años, que están ahí al borde pues, de dejar los estudios, de tal. Y creemos que hay que poner el foco en... Sí, ya casi... Pero me parece muy mucho potente, o antes. sea, me parece muy potente porque también genera un sentido de pertenencia y eso me parece súper bonito, ¿no? O sea, hace rato veía unas fotos, un niño empujando alguna de las piezas y demás, y porque se siente parte del proceso, ¿no? Y si este niño está ahí 10, 15 años con esa pieza, la siente suya y le va a contar la historia a sus Y hijos. eso además implica cuando la gente se involucra y participa, además de generar un sentido de pertenencia, pues eso hace que también quieran cuidar el espacio, ¿no? Y que haya menos delincuencia, menos vandalismo en las piezas y demás, y que realmente la gente utilice el espacio, ¿no? Total. Totalmente. Sí, 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 sí. Tenemos en este proyecto que hacemos con chavales de 14, 15 años, claro, pensad que son como todos los que han echado de sus clases y les juntan como en un aula especial. Entonces, Ah, wow. Los rebeldes. sí, hay cierto grado de violencia, ¿no? Sí, sí, sí. Muy Entonces, rebeldes, mucho. lo que hacemos es construir durante un par de semanas, rediseñar y construir el aula para meterles en procesos colaborativos y luego con la Fundación Orange hacemos como un proceso, entra otra gente y lo que intentamos es meterles como en competencias de fabricación digital. Entonces, claro, ahí la cosa es que ahora alguna vez nos han llamado como que, claro, antes se pegaban mucho, se pelean, y una de las últimas veces se habían peleado porque alguien de otro curso había querido romper la mesa que habían construido, entonces le habían pegado, claro. Wow. Y es interesante como ese cambio, obviamente, no es que dejen de ser violentos en ese sentido, Sí, pero, sí, sí, sí. pero cómo realmente utilizan la violencia para otras cosas. Para defender sus proyectos. No, No. es que totalmente... No, perdón. No, que es que tiene, o sea, todos que somos arquitectos, yo creo que estamos un poco enganchados y reconocemos como ese placer de hacer cosas con nuestras manos, ¿no? Porque Sí. da como una satisfacción increíble, ¿no? Construir aunque sea una maquetita o transformar algo por ti mismo, ¿no? Y entonces eso, tanto para un arquitecto como para un niño, como para un ama de casa, ese acto de fabricar algo o hacer algo con tus propias manos es muy mágico y además empodera mucho, ¿no? Entonces, chavales y chavalas que están como muy acostumbrados a dejar cosas sin terminar, ¿no? Que no confían en ellos porque no han acabado nunca cosas o no confían en sus compañeros porque nunca han trabajado en equipo, ¿no? Todo ese tipo de temas que quizás no tienen que ver tanto con la arquitectura, pero que tienen que ver con el crecimiento personal de las personas, pues todas esas cosas se mejoran a través de la arquitectura, que es increíble, ¿no? Es que justo Mucho más pareciera que la arquitectura desaparece un poco, pero me parece Sí. que está muy presente dentro del proceso. Y que es como el pretexto, ¿no? Para generar estas conexiones y Exacto. este acto como de creación, ¿no? Lo que decías, el poder de la magia de tienes, no sé, papel y no sé qué cosa, y de repente lo conviertes en algo, me parece increíble. Y eso lo conviertes en algo gracias a que estás trabajando con tu compañero. En equipo, claro. ¿No? En equipo, porque solo no podrías hacerlo. Entonces, eso es una experiencia de aprendizaje que te transforma. Totalmente. Y que además genera también conexiones humanas, ¿no? No nada más. O sea, este empoderamiento en la gente, pero que también permite esas conexiones que más adelante ellos los ayudará a entender que en equipo se logran más y mejores cosas. Exacto, sí. No, y ¿sabes qué? También me parece que es un tema incluso
cuando tú hablas de un proyecto arquitectónico, de un edificio, suena que lo vas a ver en 10 años, ¿no? O sea, es como de no sé cuándo, carajo, ¿no? Entonces, que alguna vez algún diseñador industrial me decía, bueno, yo tengo una idea, la desarrollo, hago una maqueta y a los 3 días ya puedo ver si la idea va caminando, ¿no? Y un prototipo. Y en esto pareciera, ¿no? Que cada que hablamos de arquitectura, pareciera que estás hablando de, puta, no sé si lo voy a ver terminado. Total. ¿No? Y todas las cosas que pueden pasar. Y todo lo que puede pasar. Entonces, y que no depende de ti, además, ¿no? Sí. La mayoría de las veces. Y que entonces esto, que es arquitectura también, que de repente tú lo puedes intervenir y que de repente, a mí me gusta mucho es esto como de pensar de que el arquitecto se remanga la camisa y se mete a hacerlo, ¿no? O sea, como... Y mete las manos, ¿no? No es como tú haces esto y tú haces esto, sino que vamos a hacerlo. Me parece que es un cambio bien interesante, porque no es lo mismo ordenar que jalar, ¿no? O sea, que, órale, ayúdame con esto. Es no ser parte del proceso. Totalmente, totalmente. Bueno, yo creo que ahora además, no sé, hay muchísima práctica, hay muchísimo conocimiento sobre esto, muchísimos colectivos, arquitectos que trabajan y trabajamos bajo esas premisas, o sea que yo creo que hemos avanzado mucho, yo creo, la profesión y la disciplina, ¿no? En México hay pues equipos también increíbles, no sé, creo que hemos mejorado mucho en este sentido, ¿no? Todos, como que la cultura sobre la colectividad y los procesos compartidos, todos hemos entendido que es que tienen muchísimo valor. Ya no es como una práctica alternativa o muy experimental, es algo que yo creo que todos los arquitectos de alguna manera hemos reconocido, ¿no? Como necesario. Y eso, y luego, claro, cuando hablaba Carmelo, por ejemplo, de los estudios como tradicionales, los estudios tradicionales también trabajan de forma colectiva, lo que pasa es que comunican, digamos, como el liderazgo del estudio de otra manera, ¿no? Bajo un nombre de una persona, de un tal, pero totalmente. En realidad todos los estudios trabajan en equipos y eso es un valor a poner en evidencia. Yo creo que es un tema generacional, ¿no? O sea, en general, bueno, nosotros vemos que es la gente de nuestra generación. Digo, ustedes no son mucho mayores que nosotros. No, para nada. Un poquito, seguramente. Pero muy poquitito. Meses, meses. Entonces, sí es algo que hemos visto con la gente de nuestra generación y hacia abajo, como este diseño participativo, este diseño en comunidad, con fundaciones como ustedes, que está generando un cambio real para personas, sobre todo, que no tienen acceso a pagarle a un súper despacho para que les haga un proyecto, ¿no? Entonces, que nuevamente al involucrar a los participantes, pues generan como un montón de cosas, ¿no? Todo lo que hemos platicado, pero yo sí creo que, como bien dices, es un tema que ha tenido mayor apertura en los últimos años. Y que aunque todos siempre trabajamos en equipo, inclusive los grandes despachos que siempre dicen, pues porque se rodean de gente experta en temas que pues no todos podemos hacer todo, ¿no? Entonces, pero que sí es muy cierto que esos grandes despachos sí lo manejan como bajo un nombre, mientras que las generaciones más jóvenes es como proyecto en colaboración con tal. Mucho más. No, sí, inclusive alguna vez hablábamos de los nombres de las oficinas. Y bueno, ustedes, o sea, si alguien yo digo, ¿qué oficina tiene su nombre divertido y así son ustedes? O sea, como ya sabes, podría haber sido Rodríguez Pina Arquitectos o así, ¿no? O sea, y que de repente creo que estas cosas también son mensajes o ciertas posturas, no sé cómo decirlo, es decir, el hecho de los nombres, de hacerlo como, me parece incluyente, como ya no tanto nosotros decimos aquí que como firma de abogados, con los apellidos y demás, ¿no? Total. Y creo que abona a esto que dice Gris, ¿no? O sea, como del tema contemporáneo de las oficinas, en que todo el mundo, el 90% de las oficinas que conocemos no está registrado su nombre en el nombre de la oficina. Y me parece que eso es algo... También un tema generacional. Unos amigos que por ahí se conectó, uno de ellos, Alejandro, le mandamos un saludo, tiene una oficina que se llama All Arquitectura. Y el eslogan es We Are All, o sea, todos somos arquitectura. Todos somos la arquitectura es para todos.
y justo ellos son una de estas oficinas que han trabajado mucho este tema colaborativo, participativo, generando con una fundación de fútbol, que ahorita entraremos a ese tema brevemente. El fútbol es importante. Que han generado como muchas canchas en espacios residuales, abandonados, donde ahora son unas canchas que además de que están hermosas, o sea, como muy bonitas, pues generan como toda esta conexión de la comunidad, generan espacios de transición, generan áreas para niños, para adolescentes, como toda esta problemática de la delincuencia, del abandonar los estudios. Entonces, darles estos espacios como para que se enfoquen en algo positivo, participen y todo esto, ¿no? Como lo que venimos platicando. Ahí está saludando. Saludos, Saúl. Saludos, a hablar. Hola. Muchas ganas de conocerlos, sí. Sí, además sí, conocemos el proyecto y les conocemos, no personalmente, pero sí conocemos lo que están haciendo y desde luego, o sea, nosotros miramos mucho todo lo que se está produciendo en México, que siempre sois una referencia para nosotros a nivel de producción arquitectónica y admiramos mucho todo lo que se hace allí. Nos gustaría poder conocer todavía más, ¿no? Pero, oye, ¿vuestro nombre? ¿De qué viene? Del 29. Cuéntalo porque Adolfo... A mí me encanta contarlo, entonces... Venga, cuéntalo. No, fíjate que... Yo creo que toda la gente que nos ve ya es como... que ay, otra vez. Sí. Ojo. 229 es la clave. Nosotros somos de Veracruz. Entonces, para llamar a Veracruz, tú tienes que marcar 229 más el número de... Entonces es la clave helada para llamar y nos Perdón, es que tengo una cosa de límite de redes sociales en mi teléfono. Wow, qué miedo. Que obviamente jamás respeto. Siempre que me sale como que llegó el límite, es como ignore limits for today. No sé para qué lo tiene, pero bueno. No sirve de nada, ¿no? Bueno, exacto, no sirve de nada. entonces de ahí viene 229 porque nos parecía que era como un poco el acta de nacimiento, ¿no? Era como a donde te muevas, pues siempre a los de Veracruz les llaman jarochos. Entonces, jarochos. Entonces, a donde te muevas, pues vas a seguir siendo de Veracruz. Y era como una conexión de alguna manera como con la casa y así, ¿no? Qué guay, es bonito, es como identidad de tu origen, exacto, ¿no? Tenerla Oye, ahí. En su momento, Pac-Man, entiendo que... Es que yo los veo a ustedes y veo lo que hacen y veo el nombre y me acuerdo hace 10 años y me parece que todo tiene sentido. Y ahorita que hablaban, por ahí vi que han estado de cerca con muchas marcas haciendo tipo como de asesorías y cosas así. Entonces dije, pues claro, o sea, no es difícil entender todas estas conexiones, o sea, las cabezas locas que deben de tener con tantas cosas. Es decir, termina o evoluciona Pac-Man, ¿no? A enorme. ¿Qué hay de Pac-Man? Digo, aparte de dos de los socios, ¿qué hay de Pac-Man en enorme? ¿Y qué les ha permitido como esta nueva etapa ahora con este nuevo estudio? De crecimiento y de evolución. Sí. Bueno, queda muchísimo. O sea, obviamente... Oiga, ¿por qué Pac-Man en aquel momento? Perdón. Pac-Man, ¿cómo era? Ya no me acuerdo. Sí. Ya está, Bueno, ya se les olvidó. No, es que hace mucho. lo hemos contado muchas veces también. Hace muchos años. Pues justo empezamos 8 amigos. De hecho, no habíamos montado ni oficina ni nada por el estilo. Empezamos a hacer un concurso. Nos juntábamos como todas las tardes porque todos estábamos como en la universidad. ¿Seguían en la universidad? Sí, estábamos en la universidad y trabajando como para oficinas de profesores, etcétera, etcétera. Y quedábamos por las tardes y ya teníamos que acabar el concurso, quedábamos en casa de una amiga, de esto de un fin de semana entero, casi sin dormir, o sea, vamos, nada que no... Lo normal. Sí, lo normal, nada que no... ¿Con cervezas también? Sí, con cervezas. Mucho alcohol. Eso siempre, mucho alcohol. Y de repente, no sé por qué, empezamos a hacer como una liguilla de jugar al Pac-Man. O sea, de estas cosas
no hemos jugado nunca más, o sea, nadie más ha hecho... No, Ahí murió no el éramos juego del fan del Pac-Man. Pac-Man ni nada así, o sea... Pero este fin de semana, todos, en plan, no sé quién ha hecho tantos puntos, picados. O sea, era como hacer polilíneas y luego puntos del Pac-Man. Y justo ya eran las 6 de la mañana, lo teníamos que entregar a las 9 o algo así. No teníamos nombre y en las bases del concurso pedían como un nombre de equipo. Sí. Y entonces, pues Absurdo. dijimos... de hecho, O sea, pusimos... sí existen estas historias. Yo pensé que Sí. solo las contaban como en películas así de, bueno, el nombre vino porque lo tenía que entregar y no teníamos... No, sí, o sea, Sí, y de hecho después. pusimos, o sea, imaginad a las 6 de la mañana, pues ya un poco borrachos, muy cansados, pensando el nombre, 8 personas, como, ¿y qué ponemos? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? Uf. Y justo pensamos que si nos poníamos Pac-Man, nos podían denunciar, no sé por qué, empezamos a pensar Claro, que era un nombre Registro, comercial. por marca. Y resulta que pusimos PKMN, pero Pac-Man, y luego nos dimos cuenta que PKMN eran las siglas de los Pokémon. O sea que realmente tomamos una de esas decisiones muy malas en la vida, pero... Y como ganamos. éramos 8, ¿sabes? Cada uno de un tamaño. Sí, éramos un poco Éramos Pokémon. un poco Sí. Pokémon de verdad. Pero ganamos el concurso, entonces fue como un talismán, ¿no? Ya cómo cambiar, ¿no? Cómo cambiar Oye, el nombre. y entonces supongo, yo siempre digo, ahora andaremos un poco más ahí, supongo que iniciar una oficina siempre es como me parece, es demasiado diverso, ¿no? O sea, tenemos unos amigos que estudiaban y trabajaron juntos y la universidad como que les ayudó o sea, ellos salieron ya como oficina armada, perfecta, etcétera. Y yo dije, Plan de negocios. puta, qué joya, cabrón, porque, o sea, en nuestro caso, como siempre decimos, aquí hay una expresión que se llama bomberazo, que es llamada de emergencia, si no, Urge, hay que terminar ya. y así empezamos un poco igual, ¿no? Sin nombre, sin nada. A trabajar, ¿no? A Bueno, pues trabajar. está A bien. resolver. A Un resolver. poco a resolver, ¿no? Era como ya había como alguna idea de arrancar algo, pero pum, de repente se presenta, ¿no? Pero creo que debe ser, supongo, retador también el día de decir, ok, ya lo que tenía que dar Pac-Man en este momento ya lo dio, saltemos ahora a este tema de enorme. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿qué tan difícil, qué tan, no sé, retador? ¿Qué tan un día dicen, ok, hasta hoy somos Pac-Man, mañana nos llamamos diferente? O sea, fue un proceso que fue cambiando. Dijeron, bueno, ya hoy terminamos, mañana nos vamos a otra oficina porque ya no somos todos un estudio. Un poco eso, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es bueno. una ruptura. Sí, es una ruptura, es un proceso. Es una ruptura, sí. Y de hecho, ya viéndolo con el tiempo, al principio, y creo que es algo que recomiendo que nadie tenga, tienes miedo. Y creo que el miedo no es nada positivo y luego viéndolo con el tiempo es una estupidez. O sea, Es un motor también, ¿no? Sí, pero al final... Pero te puede paralizar y adiós, claro, ¿no? O sea, es como... te paraliza casi más. O sea, nosotros fue un proceso, pues ya de esto de darte cuenta, pues que no puedes hacer las cosas en 4, las puedes hacer en 20, en 16, en 32, pero en 4 no, ¿no? Que también, que a veces pasa, ¿no? Y a veces el miedo ese por haber generado ya como una identidad, ¿no? Un nombre, la gente te conoce, te llaman para cosas, pues ese miedo es un freno y yo creo que, vamos, de hecho hemos visto que para nada, o sea, al final seguimos haciendo muchos de los proyectos que hacíamos, hemos enriquecido de otras maneras, con otros colaboradores, con otra gente, no sé, o sea, yo creo que hay que dejar fluir los procesos y sobre todo no tener miedo, ¿no? Entonces, en ese sentido... Oye, ¿qué estaban jugando cuando le pusieron enormes? Enorme. Pues... bueno, la historia es otra historia, ¿no? Como... No, pero bueno, era como un nombre que queríamos que fuera como súper positivo, ¿no? Porque después de cambiar de nombre bueno, pues que relativamente nos conocía gente. Sí, era la identidad, digamos, antes, ¿no? Sí. ¿no? Pues sí teníamos miedo, ¿no? De perder todo eso y queríamos como un nombre que fuera muy positivo, que hablara de las ganas de seguir haciendo cosas, de crecer, ¿no?
de seguir siendo tan enormes como habíamos soñado, ¿no? Y como pensábamos que éramos, ¿no? Como una manera de salir positivos. Y luego también pensamos mucho en un nombre que se entendiera en distintos idiomas, en casi todos los idiomas, ¿no? Bueno, y entonces pues en italiano, en francés, en inglés es parecido. Entonces nos parecía un nombre que podía identificarse o entenderse fácil. Y la verdad es que fue muy, muy guay, ¿no? O sea, es verdad que en las carreras, o al menos aquí en España, no nos explican mucho que montar un estudio tiene que ver también con montar pues bueno, una empresa, ¿no? Un equipo, en montar una organización. Y es un proyecto de vida, ¿no? Al final del día, ¿no? Sí, Total. sí, o sea, entonces montar una organización pues tiene muchas cosas, ¿no? Desde saber gestionar el equipo, desde saber gestionar un poco tu identidad, que la gente reconozca cuáles son tus propósitos, ¿no? Qué es lo que buscas con tu trabajo, porque también la arquitectura puede tener, bueno, hay muchos estudios, hay tantos estudios como personas, ¿no? Pero siempre pues depende del tipo de arquitecto que seas, pero hay ciertas cosas que tienen que ver con el arte o con la creatividad, pero también con los negocios, con una responsabilidad inmensa, ¿no? Porque construir para la gente pues conlleva responsabilidad de todo, ¿no? De seguridad, de tal, o sea, como muchas cosas, entonces tienes que tener muy claro o al menos reflexionar un poco sobre eso, cuál es tu propósito, cuál es tu punto fuerte o cuál es ¿no? En qué es lo que pones más interés, ¿no? Es muy creativo, es muy técnico, es muy, ¿no? Para que también generar la confianza que necesita ¿no? Pues tus clientes. Yo me acuerdo perfecto de ese momento porque yo lo seguía de antes y sentí que era como si tu mamá y tus papás se separaran, o sea, porque de repente era como Pac-Man ya se detuvo, yo no, espérense, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, como algo, pero ¿por qué? Entonces, yo me acuerdo perfecto de enorme que me pareció divertido y como de buena vibra, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, lo positivo que dicen que sí, justo lo que dices ahora. Y regresando un poco a esa pregunta, entiendo que sigue mucho de la esencia de Pac-Man, que ha evolucionado, porque también han evolucionado ustedes, ¿no? Y me parece que eso también se refleja en el ejercicio profesional y demás. Y es lo natural porque, o sea, estamos hablando de que hace 10 años estuvieron en el Congreso Arquine, o sea que en realidad trabajando llevan más de ese tiempo, ¿no? Entonces es lo más natural y lo más normal. Siento que está muy cabrón algo, o sea, yo los veo como súper evolucionados, dando clases en 1000 lugares, haciendo 1000 cosas, pero al mismo tiempo los veo como divertirse, como la conferencia hace 10. Entonces, siento que esa parte es como, me imagino un poco la esencia, ¿no? De esto, y que me parece que está increíble, porque no es que hayan llegado, obviamente, hoy son muchos más conocidos que hace 10 años, ¿no? Pero se siguen divirtiendo y la siguen pasando bien y siguen con este enfoque y haciendo los proyectos sociales y demás. ¿Cómo mantener esa parte, pero renovándose en todo lo que pasa alrededor? Porque tampoco te puedes quedar. Es decir, creo que están haciendo este balance complejísimo entre mantener lo que se tiene que mantener y renovar lo que se tiene que renovar. Y para mí me parece cabroncísimo esa parte. Sí, es verdad. No sé. No, es difícil. De hecho, es algo también que nos obsesiona mucho en el sentido, o sea, que intentamos cuidarlo mucho porque le damos mucha importancia a divertirnos con lo que hacemos. O sea, se nota muy cabrón. Le echamos mucho tiempo, muchas ganas, mucha ilusión y aunque pensamos mucho en la gente, en nuestros clientes y tal, también pensamos mucho en nosotros, en el equipo, en los procesos en los que desarrollamos los proyectos, porque creemos que es fundamental. O sea, si vas cada mañana, estás no sé cuántas horas, tal, no sé qué, o sea, tienes que generar proyectos que generan ilusión, tú tienes que estar ilusionado. O sea, si no, pues son otro tipo de prácticas que obviamente son totalmente necesarias, pero no nos sentimos identificados con ellas, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el equilibrio. O sea, de hecho, a veces la gente nos dice, pues, ¿por qué no hacéis solo esto? ¿Qué es lo que funciona? Y nos pasa mucho. O sea, nos pasa que nos llaman clientes
o bueno, futuros clientes para hacer lo mismo que ya habíamos hecho y somos tan estúpidos que decimos, no, me has llamado para esto, pero mira lo que te he preparado. Pero te voy a hacer eso. Sí, y nos metemos como en un proceso de volver a empezar y tal, y no sé qué, que obviamente es menos, pues, rentable a lo mejor, o menos tal, pero es mucho más emocionante. O sea, eso nos Totalmente. pasa mucho y nos sentimos muy afortunados también, ¿no? De poder hacer lo que nos gusta y de alguna manera tener como esa ilusión de, pues, viene un proyecto. Además, también ya te vas especializando en eso. O sea, porque claro, cuando de repente a 5 clientes te han llamado para una cosa y les haces otra, pues ya el sexto te llama para una cosa más rara todavía. Ya dice, no. Yo me han contado que nunca haces lo mismo, entonces, ¿qué me harías, no? O sea, entonces, ya es una serie, Oye, pero una no identidad. es también difícil porque siento que ustedes mismos se ponen, acá La se vara llama, alta. no sé si hacía salir igual, como la vara alta, ¿no? O sea, Ujú. ustedes ponen como el rango en el que, ok, ya la gente, por ejemplo, yo tengo una universidad, ya vi lo que hicieron en Chihuahua, a ver, yo quiero que ellos, y seguro me van a traer un nuevo, o sea, porque todos los arquitectos y demás trabajan también desde la creatividad y eso lo entiendo, pero en el caso de ustedes, o sea, me parece que hay muchas cosas pasando, ¿no? Como al mismo tiempo. Entonces, también es complejo, creo, o entiendo, como esa parte De siempre renovarse. uno más arriba, uno más por este lado. O sea, no debe ser fácil esa parte. Sí. No, pero también nosotros es que, por ejemplo, sabes que hay estudios que de pronto Comisa ya no filtran mucho los proyectos que hacen, ¿no? Y a lo mejor pues solamente muestran los proyectos más top o el proyecto mejor que ha salido, o el más grande. Y para nosotros es que cualquier proyecto, por pequeño que sea y humilde o con pocos medios, o que a lo mejor incluso nos ha salido peor, pero nos gusta mucho compartirlo. No siempre vamos a mejor, es que hay veces que, que hemos ido a peor, pero es algo que forma parte del proceso. Es que nosotros damos mucha importancia a los procesos porque no solamente son los resultados brillantes lo que construye también conocimiento, y nosotros nuestras redes sociales, por ejemplo, sobre todo las usamos para conectar con arquitectos como nosotros y también estudiantes. Entonces creemos que tiene mucho valor enseñar todo, ¿no? Desde lo mejor hasta lo peor, hasta el concurso que hemos perdido, hasta el proyecto que, no sé, pues que igual no es tan bonito, no pinta tan bien, las fotos no nos han quedado tan bien, pero siempre nos parece que eso es como valioso para el resto, ¿no? Oigan, chicos, antes de, Sí. perdón que los interrumpa, estamos como a 3 minutos de la primera hora. Se nos fue, ve, ya no tengo cerveza. Entonces, no hemos empezado a platicar. siento que apenas vamos a empezar a platicar. Entonces, vamos a cortar y hacemos lo mismo, ¿no? O sea, regresamos como al mismo live. También para la gente que por ahí está conectada, ahorita empezamos a saludar un poquito. Vale. Cortamos para no quedarnos a media charla y nos volvemos a conectar. Venga. Ahora regresamos. Perfecto. Nos vemos.